Ahora, es muy interesante lo que sigue diciendo, porque dice, allí que yo muerto y los sabios de bendita memoria dijeron que con su asna realizaría un acto de copulación por la noche y habría llegado a la consecución de las brujerías por medio de la polución nocturna. Les voy a revelar aquí un secreto, algo muy importante. ¿De qué está hablando acá? Está hablando sin duda alguna de Bilaam. Bilaam, recuerden que era ese mago, hechicero, brujo que Balak había contratado para maldecir al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ese incidente en el texto de la Torá? Y bueno, aquí los cabalistas revelan un secreto muy importante. Se puede llegar a altos niveles de poder en el mundo espiritual a través del lado de la Kedushá o a través del lado de la impureza. ¿Qué significa esto? Lo mismo que hay grandes místicos y grandes cabalistas, también hay grandes brujos, tan grande gente que hace cosas de oscuridad. Lo mismo que estaba Moshe Rabenu con Kakadosh Barujú, también estaba Amalek, también estaba Bilaam, que era un gran mago, en oposición a Moisés. Y dicen los sabios de un mismo nivel de Moisés. Ahora, ¿de dónde sacaba el poder Bilaam? Balaam, creo que lo llaman en español. Nosotros le decimos en hebreo Bilaam. ¿De dónde sacaba él el poder? Dice aquí. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria que él realizaría con su asna un acto de copulación por la noche y habría llegado a la consecución de las brujerías por medio de la polución nocturna. Vamos a ver si entendemos esta expresión. Dice que Bilaam tenía relaciones sexuales con su asna, con su asna, con el burro, con la burra que tenía. Tenía relaciones sexuales. Vamos a tomar eso. Asna, relaciones sexuales, en la noche, copulación. Recuerden esos 4 conceptos. Vamos a explicarlos uno a uno para entenderlos. Es cierto que la tradición del pueblo de Israel, cuando uno lee los comentaristas, cuando uno, por ejemplo, lee a Rashi, el gran comentarista de la Torá, dice que Bilaam copulaba, tenía relaciones sexuales con su asna, y era un acto indecente eso que está haciendo él. Y se habla también de otras personas que hacían lo mismo con animales, tenían sexo con animales. A nadie debería sorprenderle esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando recibimos la Torá el pueblo de Israel recibió la Torá, una de las prohibiciones que Dios le dio al pueblo de Israel es prohibido que tener relaciones con animales. Quiere decir que si Dios tuvo que dar esa prohibición de tener relaciones sexuales con animales, es porque en aquellos tiempos la gente tenía relaciones sexuales con animales. Y estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo habrán podido escuchar historias, tal vez hasta el día de hoy, que en muchas zonas de campo y en ciertos lugares hay gente que tiene relaciones sexuales con animales. Y no estoy exagerando. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo sabrán lo que estoy diciendo. Entonces, este era el caso también en los tiempos antiguos. Había gente que tenía sexo con animales. Y dice que en el caso de Bilaam tenía sexo con su asna. Recuerden este famoso brujo. Ahora, esto otra vez es el significado literal del texto. Vamos a profundizar para sacar el sod de esas palabras. ¿Qué significan estas expresiones? Les dije que recordasen esos 4 conceptos para ver qué es lo que nos quiere decir de verdad Rabbi Yosef de Hicatilla con estas palabras. Cada una de estas expresiones tiene un significado alegórico. Hay un secreto profundo detrás de esto. Dice el Zohar HaKadosh que en el lenguaje de los cabalistas, el asno, el burro, este tipo de animal, igual que el toro y otro tipo de animales, representan clipot, representan a esas famosas cáscaras, a esas, saben, estos son temas profundos de Kabbalah, pero saben que las clipot son esa serie, en el principio de la creación se habla de que hubieron luces excelsas que cayeron de los lugares elevados y esas luces fueron encerradas en una especie de cáscara. Y ahí quedó atrapada una luz de un nivel muy grande. Atrapada por las fuerzas del lado izquierdo, atrapada por las fuerzas de la oscuridad, atrapada por las fuerzas de la impureza. Eso se le llama clipot. Y por eso es que está el trabajo nuestro, el tikkun, que es el tikkun, romper las cáscaras para liberar la luz y traer mucha más niveles de conciencia de un nivel excelso, tal y como era en el principio de la creación. Queremos que todo vuelva a este primer momento, antes del pecado, la transgresión de Adam Arishon, está envuelto en el secreto de las clipot.
En el lenguaje místico del Zohar se dice, como les decía, por ejemplo, que el toro, el burro, el asno, estos animales representan clipot. Y por esto, cuando aquí dice que Bilaam, que era un brujo hechicero, dice aquí, copulaba con su asna. Recuerden esas palabras. Asna, copulación, noche y polución nocturna para extraer el poder de acá de sus brujerías. Sabemos que la noche es el arquetipo, es el símbolo de lo que significa el poder del mal. Siempre cuando cae la noche se asocia que es la hora del Satán, es la hora en que salen los demonios, los shedin, es la hora en que pasan muchas cosas, robos. O sea, la noche se asocia, por supuesto, con cosas negativas, cae la oscuridad. Entonces es cuando la fuerza de las clipot del mal tiene mucha más fuerza. Dice que Bilaam hacía esto cuando de noche. Dice que tenía su asna. Ya sabemos que el asna, no estamos hablando acá, que el asna significa las clipot, la oscuridad. Y por eso es que dice que él tenía copulación con su asna. ¿Qué significa esto? Que Bilaam era una persona que podía ingresar y extraer la fuerza de las clipot como una copulación, como algo que se penetra, que entra, que extrae de ahí la fuerza. ¿De dónde? De las clipot, que es representado por el asna, por el burro. Y luego esto lo hacía ¿dónde? En la noche, porque en la noche es cuando tiene más fuerza las clipot. ¿Y qué ocurre entonces? Dice que una polución nocturna, hay una salida de semen, por tanto hay algo que sale. Es cuando ese mago utiliza toda esta fuerza para poder hacer sus, digamos que las brujerías que fueran a hacer. Entonces se dan cuenta aquí que cuando los sabios están diciendo esto de Bilaam, están hablando, algunos lo pueden tomar literal, pero en realidad el sot secreto de estas palabras está dando referencia a cómo les decía, no solamente Bilaam, y eso le voy a decir un secreto acá a muchos de ustedes, no solamente Bilaam, sino que mucha gente hasta el día de hoy, como les decía, el que sepa estos secretos sabe que puede adquirir gran poder en el mundo espiritual, hacer, no sé, milagros, obras grandes, cosas sobrenaturales desde el lado de la Kedushá o desde el lado de la impureza, del lado de las clipot. Y cómo uno puede adquirir la fuerza del lado de las clipot, uno tiene que ensuciarse uno mismo, si me permiten usar esa palabra, no sé cuál podría usar, para poder penetrar en el lado oscuro. O sea, es imposible que alguien entre en el lado oscuro y no reciba chispa, que no reciba una parte de eso dentro de sí, que no se enfangue, como decimos, con el lado de la oscuridad. La gente que entra en el satanismo, por ejemplo, la gente que entra en rituales y cosas que tienen que ver con los demonios, con los shedim, todo ese tipo de cosas, es imposible que una gente entre en eso y que no se le pegue parte de esa oscuridad, de ese tipo de cosas, porque está en contacto con esos seres. Y esto es lo que pasaba con Bilaam. Por eso es que se usa la expresión copulación. Eso es un acto de unión. Entonces, fíjense que todo esto son una especie de palabras que están revelando un secreto profundo de cómo alguien, el mago, el brujo, puede derivar fuerza del lado oscuro, haciendo cosas como estas.